Unidos en Diálogo, un programa en el cual usted tiene la oportunidad de conocer, comprender la problemática nacional e internacional. Es importante en estos casos también comprender las inquietudes de la ciudadanía, las denuncias de la ciudadanía. Nuestro país requiere que se nos respete la libertad de expresión estipulada en nuestra Carta Magna, en la Constitución de la República, en el artículo 72, nos ampara el derecho a poder tener libertad de expresión. Artículo 72. Es libre la emisión del pensamiento por cualquier medio de difusión, sin previa censura. Son responsables ante la ley los que abusen de este derecho y aquellos que por medio directo o indirecto restrinjan o quieran quitarnos el derecho a expresar nuestros pensamientos, nuestras dificultades. Y es importante entender lo siguiente, que la ley nos ampara a los ciudadanos a hacer denuncias y nos ampara a los ciudadanos a tener libre expresión de lo que sentimos. Cosa contraria a nuestros funcionarios, a nuestros empleados, que la ley establece que ellos deben de escucharnos, no nosotros a ustedes, señores funcionarios. Ustedes deben de escuchar a la población, deben de escucharnos conforme a nuestra Carta Magna. La Constitución de la República nos establece eso. Así que es importante que lo entendamos. Aparte también de lo que significa la Convención Internacional de Derechos Humanos a través de la Organización de Naciones Unidas, la OEA, y es importante entonces entender que sí tenemos el derecho a expresarnos y nos amparan las leyes de derechos humanos a nivel nacional e internacional, pero también nos ampara nuestra Constitución de la República. En base a eso, el día de hoy tenemos una denuncia ciudadana, como acostumbramos aquí en Unidos en Diálogo, pues a través de los ciudadanos que no tienen la oportunidad en otros medios de comunicación, pues aquí sí la tenemos, la oportunidad. Y hoy tenemos a una invitada que vale la pena que la escuchemos. ¿Por qué? Porque si no escuchamos nosotros a nuestro pueblo, entonces estamos en una indefensión completa. Así que hoy quiero darle la bienvenida a doña Violeta López. Bienvenida a Unidos en Diálogo. Estamos para servirle y para que nuestro pueblo entienda y comprenda lo que usted ha pasado, lo que usted ha sufrido, y entonces damos esta oportunidad. Doña Violeta, ¿dónde nació usted? Pues nací en Juticalpa, Olancho, y me crié en Tegucigalpa. ¿Estudió usted dónde? Estudié en Rusia. ¿Qué estudió en Rusia? Educación. Pero su educación primaria, ¿dónde la tuvo acá? Aquí la estudié aquí en Tegucigalpa. Aquí en Tegucigalpa. ¿En qué institutos estudió aquí? Estudié aquí en la colonia Miraflores, porque allí vivía. Uh-huh. Ahí, ¿Qué estudió aquí en Honduras usted? Aquí estudié más que todo primaria, parte de secundaria, y luego me fui. Muy pequeña. Ajá. ¿Y en Rusia qué estudió? Preescolar. Estudié preescolar. Me prepararon muy bien. Yo agradezco, obviamente. ¿Pero estudió como docente para preescolar o cómo? Sí. O sea que usted es docente. Yo soy docente, sí. Es profesora de preescolar. De preescolar. Y para preescolar se fue a preparar a Rusia. ¿Cuántos años estuvo estudiando en Rusia preescolar? 5 años. También estuve, una licenciatura entonces. Así es. Y estuve en... O sea que sabe hablar ruso. Sí. Sí, estuve en Bakú. En su momento nos va a decir un par de palabras en ruso, ¿verdad? Sí. Pero nos explica para que no nos quedemos también así como quien dice, ¿qué nos dijo? Sí, estuve también en Azerbaiyán, porque ellos preparan antes de entrar a estudiar la carrera, nos llevan a una preparatoria y ahí estudiamos
parte del idioma y otras clases. Qué bien, me alegra, o sea, es una mujer preparada. Sí, eran 26 maestros y éramos 12 alumnos extranjeros que estudiábamos, nada más. Qué bien. Y en este sentido, ¿usted cuando viene a Honduras, viene a ejercer su profesión o cómo está? ¿En qué año regresó a Honduras a preparar a nuestros niños? Vine en el año, si no me equivoco, 83. Ya venía con una plaza, ya habían organizado un jardín de niños, creo que era un patronato en la colonia San Francisco. Recuerdo que caminábamos, subíamos la colonia San Francisco, todavía cuando llovía no había forma de subir en bus. ¿En calles de tierra? Era calle de tierra. Y teníamos que subir ahí. Yo subí ahí. Esa colonia de ¿Usted San Francisco también? Hasta La Ulloa. Llegábamos enlodados hasta arriba de los... Y trabajé 6 años con ellos. Ahí había un proyecto americano conjuntamente con el Ministerio del Trabajo. Y ahí trabajé y luego fundé una escuela por la tarde. Y por la mañana trabajaba en la guardería número 10, que la manejaba el Ministerio del Trabajo. Qué bien. ¿Y luego de eso usted se dedicó solo a la docencia o se dedicó a otras cosas, doña Violeta? Mire que me encantaban los negocios. Me encantaban los negocios y dentro de mi negocio hacía muchos negocios, ¿verdad? Pero mi fascinación eran los niños. Mi fascinación eran los niños. ¿Y entre los negocios, qué negocios realizó? Pues viajaba, traía mercadería, carros, vendía, ¿qué traía más? Bueno, y dentro de la escuela, usted sabe que también uno hace diferentes negocios, como ser libros, uniformes, cositas así. Yo aprovechaba cada cosa para poder, porque usted sabe que cuando uno ha sido de escasos recursos, uno lucha, ¿verdad? Porque yo comencé a pie, ¿verdad? Y entonces cuando uno le cuesta las cosas, uno lucha para hacer algo, ¿verdad? Y lo mismo le decía a mis empleados. ¿Y usted piensa ser siempre empleado? Véngase, yo le enseño. ¿Hasta cuántos empleados ha llegado a tener usted? Más de 50 empleados. Más de 50 empleados. O sea, una mujer que ha tenido más de 50 empleados en su momento, eso significa que es importante para nuestro país, porque si usted no tiene esos empleados, ¿de dónde van a comer estas personas? Y sus familias y los que lo rodean. O sea, generar un empleo, generar 2 empleos, 3 empleos es importante. Generar 50 empleos es todavía mucho más importante. Entonces, creo que sí vale la pena, como una mujer preparada y una mujer que ha luchado también en sus negocios. Ahora, cuénteme, ¿cuál de este panorama en el que usted me está diciendo, y se lo digo para que la población nos conozca y la conozca a usted, de quién estamos hablando y cómo ha sido usted, ¿verdad? ¿Qué problema está enfrentando usted en este momento en el país que usted desea denunciar y plantearle a la ciudadanía? Yo nunca, doctor, pensé enfrentar lo que en estos últimos años enfrenté. Mi escuela inició desde 1986. O sea, en este momento ya tendría 38 años, si no me equivoco. 36 años jamás tuve una demanda. Jamás tuve un problema. Jamás. Para mi escuela, si usted va a los libros, aumentaba el 100 y el 200% anual. O sea que era una escuela aceptada,
por mi pueblo. Yo trabajaba para el pueblo. ¿De qué escuela está hablando usted? Columbus American School. Columbus. Columbus American School. Sí. ¿Ubicada? En la colonia El Country. Una escuela privada, por supuesto. Una escuela privada. Esta escuela, la situación que surgió en esta escuela es que logré conocer qué es el crimen organizado, la corrupción. Y le estoy hablando, lo investigué personalmente y por mis propios medios. He gastado y le prometí a los padres. Y fíjese que le prometí a los padres porque amaba a sus hijos. A mí no me importaba incluso qué opinaban los padres de mí, sino que yo veía a los niños, a los jóvenes, porque yo vi el dolor de esos niños. Y yo le prometí a los papás que yo iba a luchar. Y he luchado todo este tiempo. Y mire, vengo cada 2 meses, porque yo resido en Estados Unidos. Cada 2 meses, cada 1 mes vengo a Honduras y sigo luchando porque quiero que haya un cambio. Porque los niños, los jóvenes es el futuro de Honduras. Y lastimosamente, ¿sabe qué está pasando? Los están preparando para pertenecer al crimen organizado. Incluso ya tengo alumnos que pertenecen. Sé los nombres de ellos. Incluso yo contraté a uno de ellos pensando que era mi exalumno y dándole la oportunidad, y no sabía que ya pertenecía al crimen organizado. ¿Por qué le digo que es el crimen organizado y por qué estoy aquí? Porque se están dañando todos los negocios, todos. Incluso yo me meto a las redes sociales a defender a todos los negocios. Tengo las evidencias, tengo las fotos, las capturas, donde las mismas personas que entraron a mi negocio entran a las redes sociales y comienzan a darle duro a cada escuela, diciéndole que no sirven. Pero ¿sabe por qué lo hacen? Lo mismo hicieron conmigo. Pero ¿sabe por qué lo hacen? Porque esa es la escuela que ya la tienen tomada. ¿Qué es lo que hacen? Mire, funciona así. Por eso no le permiten al dueño tener la información que tiene la directora. ¿Por qué? Porque es a través de la directora que funciona todo. ¿Por qué? Porque la directora tiene que obedecer al crimen organizado. El mayor gremio, usted sabe que somos los docentes. Y de ahí viene todo. Pero le echan la culpa muchas veces al docente. Pero no son muchos los docentes. Yo he investigado que los currículums son hechos por el crimen organizado y se necesita investigar cada currículum. ¿Y sabe por qué me di cuenta que no son docentes? Porque ellos me criticaban que yo no pagaba INPREMA cuando yo tenía todo a tiempo. Pero en el momento que yo estuve fuera, hasta a mí me quitaron de INPREMA, siendo yo cotizante también de INPREMA. Hasta a mí me quitaron de INPREMA. Cuando yo fui a ver las personas que yo tenía que ponerlos al día, porque me los habían quitado, y que eran mis empleados, muchos nunca habían cotizado a INPREMA. ¿Qué le dice a usted eso? Si es docente, un hombre grande,
Eso es un indicador que nunca cotizó. Y la ley nos dice que debemos de cotizar. Es ley. Y a mí fui señalada de que yo no cotizaba, sin embargo tenía todo en orden. Entonces desde ahí comencé a decirles que aquí había algo raro y que todos esos currículum, muchos no eran docentes, pero habían otros que sí se habían aliado al crimen organizado y que sí eran docentes. Mire cómo funciona el crimen organizado. A usted lo van dejando solo, como dueño. Hasta los amigos que se le van acercando a usted son del crimen organizado. Usted sin saberlo es del crimen organizado. Y le voy a decir algo, comienzan a tratarlo de que tiene problemas mentales, los cuales usted comienza a creerlo. Y hasta llegué a buscar ayuda. Las cámaras las comenzaron a intervenir. O sea, desde el vigilante, el vendedor de la cafetería, los maestros, el director, todos tienen que ser contratados por el director corrupto. Todos. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? Que vengo yo, si yo quiero meter a alguien de mi confianza, esa persona, usted al día siguiente, 3 días después, él renuncia. Yo llegué a contar cuántas personas salieron de mi escuela. Yo las tengo ahí y las tengo con su dinero ya pagado porque renunciaron. Más de 50 personas en un solo año. Por miedo a que terminaran con sus vidas. Yo investigué quiénes fueron. Investigué que la distrital número 9 está involucrada. Que cada oficina del ministerio, de la departamental de educación, sí, tiene que le decimos nosotros cuando ¿cómo le decimos cuando? Oreja. Una oreja. Y dentro de mi institución había muchas personas, podríamos decir militares. Yo no lo sabía. Yo lo miraba normal. Yo pensaba que era, ¿verdad? Los trataba igual, pues clientes. Cuando yo llevé y puse la denuncia, que ahí la tengo, yo se las di. Ahí la pueden mostrar. Muchos años llevé para que ellos pasaran esa información a los fiscales. No las querían pasar. ¿Y qué fue lo que denunció usted? Mire, tienen que trabajar 4 fiscales. Corrupción, Fiscalía de la Corrupción, de la Niñez, violencia de género, de la mujer, ¿verdad? Y la otra es la intelectual, es lo de los equipos. ¿Por qué? Porque mis teléfonos estaban intervenidos. Y no solamente de Honduras, sino que también intervienen los de Estados Unidos. ¿Qué le quiero decir con esto? Que no solamente somos perseguidos dentro de Honduras. Hay gente trabajando en Estados Unidos. Y yo conozco los nombres de las personas, fíjense. Y ellos saben. Y yo se los dije en su cara. Y todas esas personas que yo he dado los nombres a los fiscales, porque fui a denunciar al fiscal. Le voy a decir por qué fui a denunciar al fiscal. Porque cuando yo le exigí a la policía
que mandara la información, porque denuncié a la policía también con la Didapol. ¿Sabe lo que hizo la policía? Porque les dije, ustedes me van a dar una nota que ustedes ya entregaron la información a los fiscales. Porque ellos decían que sí, que ya lo habían entregado. Me dijeron que en esa nota decía que desde 2023 ya se había entregado la información. Y cuando yo llegaba donde el fiscal, me decía que él no tenía nada. Entonces, ¿cuál era mi deber como ciudadana? Denunciar al fiscal. Pero fui donde el director de los fiscales, fui donde el fiscal general y les mandé la información. Y le dije al director que cómo era posible que no se hubiese hecho nada cuando se está dañando todas las escuelas, todos los niños. Y le voy a decir algo, la gente no puede hacer nada, ¿sabe? Porque tiene miedo de morir. Sin embargo, yo no lo tengo. Pues, y se lo dije a la policía, ¿usted quiere hacerme pedacitos? Hágalo. Pero hay uno atrás de mí que va a seguirlo. Así que no tengo miedo de morir, porque ¿sabe qué? Los niños, un día, yo les tengo mucho agradecimiento a mis niños. Ellos un día también me dieron la mano, porque yo también tuve hambre. Y ellos me quitaron el hambre. Ellos me dieron de comer. Pero al mismo tiempo pienso que es el futuro de nuestro país. ¿Cómo es posible que nuestro país se va a levantar si nuestros niños no están recibiendo clases? Sabe que yo fui dañada por todos esos maestros, los cuales el director fue los que los contrató, y fui dañada porque cuando los padres no podían estudiar con ellos, yo me los llevaba a mi casa para que no los aplazaran. Yo me los llevaba y yo se los ponía a los maestros para que ellos hicieran su examen. Y yo entendía a los papás. Aquí hay miles de dificultades, los cuales o trabajan o le dedican a sus hijos. Entonces yo como mamá, yo los entendía. Yo me los llevaba a mi casa, pero yo era juzgada por esas personas. Porque decían que yo les regalaba el año. Y no era eso, sino que simple y sencillamente me los llevaba para que hicieran un mejor examen. Y hacían muy buenas. ¿Y las denuncias que usted realizó y la investigación que hizo la policía, en qué consistía? Que no le dieron seguimiento. Ok. Las primeras, ¿cuál es el negocio que se tiene todo el Ministerio de Educación? Todos ellos. ¿El Ministerio de Educación? Todos. Todos les estoy hablando porque todos lo saben. Porque le voy a decir algo. Si usted está ahí y aunque usted no participe, pero lo sabe, lo está viendo y calla, usted es culpable también. Así de sencillo. Y por esto que yo estoy haciendo, yo perdí todo mi negocio. Todo. Un negocio de 38 años. Yo lo perdí. Pero ¿sabe qué? No me importa. Porque lo más valioso, ¿sabe qué es? ¿A usted le quitaron su colegio entonces? No, no me lo quitaron. Lo tuve que cerrar. Porque ellos se plantaron en mi negocio y no salían. Y le voy a decir por qué se plantaron, por qué le digo que se plantaron en mi negocio. Porque cuando usted quiere contratar un maestro, adivíneme quién controla. Ellos. ¿Cómo lo controlan? Ellos controlan las redes sociales. Y usted dice, ¿y cómo? Ok, hay lugares donde usted se pone, necesito maestro. Ahí sale, sí,
yo estoy interesada. Pero adivínenme quiénes son, ellos mismos. ¿Quiénes son ellos mismos? Crimen organizado. Ministerio de Educación. Se lo voy a decir por qué. Hay una persona que se llama Valesca. Ahorita ellos van a saber de quién hablo porque se los he dicho, yo se lo digo en la cara. Así como se lo digo en la cara, que investigué a todos y usted los va a ver en los medios de comunicación. Las 3 personas cabecillas están ahí que tienen delitos y tienen orden de captura, algunos, y no los capturaron. No los capturaron. Esa es la investigación que realizó la policía. Lidaipol. Yo la investigué. Y luego me senté con ellos y revisamos en eso y tienen. Y usted entra a la información y ahí sale. Pero para que haya una orden de captura, tiene que haber sido no solo su investigación, sino que investigación de la policía, el traslado de esa documentación al Ministerio Público, el Ministerio Público a los juzgados y los juzgados giran la orden de captura. Y salió también en los noticieros, ahí están las noticias en los medios. Pero esa investigación, ¿qué arrojó? ¿Qué delitos arrojó para que existieran esas órdenes de captura? Mire, algunos, por ejemplo, algunos contra las mujeres. Hubieron... ¿Violencia contra las mujeres? Sí. Otros con el estadio de... con el engramado del estadio. Y el otro... Del centro deportivo de su colegio. No, de allá, el estadio de nosotros, donde jugamos el fútbol. ¿Cómo se llama el estadio Francisco Morazán? Creo que se llama ese estadio. ¿Cómo se llama el de nosotros? ¿Usted me está hablando del Estadio Nacional? Sí, ese. El Estadio Nacional. Sí. Que se le cambió el nombre, pero aparentemente siempre se va a quedar como Estadio Nacional Tiburcio Carías Andino. Tiburcio Carías Andino, bueno. Así lo tiene la historia y así va a quedar realmente. Así va a quedar. Bueno. Y usted... ¿Pero qué tiene que ver el engramado del Estadio Estadio Nacional Tiburcio Carías Andino con su centro educativo? Ok. Que ellos tienen cola que pisar. Sí, es que ahora le han puesto Chelatucles, pero Chelatucles se merece un estadio nuevo, no un estadio viejo, antiguo, como era el Tiburcio Carías Andino. Entonces, en este caso, yo se los digo aquí a quien le guste o no le guste. Para su servidor, el Estadio Nacional se seguirá llamando Tiburcio Carías Andino y para su servidor considera hacer un estadio nuevo que se llame José de la Paz Herrera, conocido como Chelatucles. Y si en alguna ocasión me tocaría a mí hacer un centro deportivo, yo le diría, se llamaría Chelatucles. Pero bueno, nos salimos. ¿Qué tiene que ver el centro deportivo con su centro de educación? Ninguno. ¿Y entonces a qué se refiere esa mezcla de denuncia? ¿Por qué le digo que yo investigué a esas personas? Porque quería saber si ellos tenían delitos anteriores. Entonces, 3 personas que he investigado y que tienen bastante peso en los delitos dentro de mi escuela, tienen delitos anteriores. Entonces, ¿cuáles son los delitos? Ellos tienen un negocio que es una escuela en casa. Se llama MB, así se llama la escuela en casa. ¿Qué hacen ellos? Usan a los mismos maestros, pero que pertenecen al crimen organizado, dan clases a diferentes alumnos en casa, pero usan la firma de nuestras directoras y los sellos de nuestras directoras y la papelería sale a nombre de nuestros colegios y nosotros no lo sabíamos. ¿Cómo me di cuenta? Porque cuando yo llego a mi escuela y abro el tema de todo esto, me llama una madre de Choluteca
y me dice que sus niños se van a graduar, 2 niños. Y me dice que necesita la papelería, porque para graduarse usted necesita desde noveno, no, todos los años de secundaria, para presentarlo para 11, para poderse graduar. Y me dice que necesita todo eso y que su niño realmente estudió en AMB, pero que le dijeron que era lo mismo que la Columbus, que era lo mismo. Mire, señora, lastimosamente en ese momento yo tuve que decir que yo era nueva. Tuve que mentir para que ella me diera información. Mándeme su información, mándeme los nombres de los niños, mándeme todo lo que ha pagado y todo para yo resolverle su problema. Y así fue que obtuve la información de que estaba sellado y firmado por mis directoras y sellos de la Columbus, cuando no estudiaron en la Columbus. Ni yo tengo escuela en casa. ¿Y sabe cuánto? Ellos cobran más que en mi escuela, que es presencial, que debería ser más cara. Ellos cobran más. Ahí tengo los recibos, ¿verdad? Y tengo toda la información. Y no solo ellos. Y cuando se daban cuenta, los mismos de adentro la ubicaban y le decían que ya no siguiera. Y la señora desaparecía, pero gracias a Dios tengo los números, tengo el WhatsApp y tengo la información de todos ellos. Ese es uno de los negocios que tienen. En un año, también tiene la señora esta que le digo que se llama Valesca, maneja las redes sociales. No sé si usted ha escuchado una escuela que le dicen las escuelas sombrías. No. Inventaban que habían escuelas sombrías, que eran escuelas que cerraban porque no tenían permisos. Pues a mí la directora, que la que estaba involucrada, me llama y me dice: Violeta, quiere hablar una persona del Ministerio de Educación porque tienen un problema y quieren que le ayuden. Entonces me dice: fíjese que cerraron una escuela y hay unos niños sin papeles. Y yo le digo: ajá, ¿y qué necesita? Yo necesito que usted los meta en su escuela, porque estos niños han quedado botados y usted conoce las escuelas sombrías. Pues yo pensando que son gente seria y en mi autoridad, porque usted sabe que es nuestra autoridad, ¿no? Entonces, y como yo, cuando uno no hace todas esas cosas, pues uno piensa que la demás gente tampoco la va a hacer. Entonces me dice: Violeta, métalos en su SACE, hágame ese gran favor, porque esa escuela nunca abrió. Y ya terminamos el año escolar. Y entonces no sabemos qué hacer con estos niños, hágame el gran favor. Pero yo no voy a tener, Valesca, problemas. No, Violeta, usted no va a tener ningún problema. Vaya, pues yo le voy a hacer ese favor. Después me doy cuenta que era lo mismo de la tal escuela en casa. ¿Sabe cuánto se ganó esa señora? Más de 2 millones de lempiras haciendo eso. Buen negocio. Nos vamos a tener que ir a una pausa. Cuando retornemos, vamos a profundizar un poquito más en relación a lo que es esa acusación, ¿verdad? Y esos documentos que usted tiene de prueba, y realmente a quiénes son dirigidos y cómo podemos evitar que esto siga sucediendo en el país, porque este es el objetivo de Unidos en Diálogo, buscar soluciones a los problemas ya existentes. Ya retornamos en Unidos en Diálogo. Unidos en Diálogo, un programa en el cual usted tiene la oportunidad de entender, comprender la problemática nacional e internacional, pero a través del diálogo buscar las mejores soluciones. También es importante entender las denuncias ciudadanas, en las cuales usted tiene la oportunidad de brindar, de dar a conocer lo que le está pasando y lo que usted considera que le están dañando, pero también dar las soluciones a ese problema, y también por lo menos que la población se dé cuenta de que pueden ser objeto en un momento determinado de ese mismo tipo de acciones en contra de su empresa o en contra suya. Así que hoy tenemos una invitada en la cual nos ha venido a poner una denuncia, y vamos a escuchar a doña Violeta López explicándonos realmente de lo que consiste en sí el problema
y la investigación que arrojó en forma privada y la investigación en la cual los entes policiales y los entes de justicia tienen que ver y hasta dónde ha llegado la injusticia y lo que no se ha podido enmendar ante este problema. Doña Violeta, ¿cómo está la situación realmente ante este problema? ¿Qué es lo que en sí arroja la investigación que usted realizó en forma personal y que le demuestra que tiene las pruebas y que la policía a usted se las entregó también y ellos la hicieron o no la hicieron, pero usted se las entregó y luego pasó a los entes judiciales y hasta dónde va el proceso en este momento? Este ha sido un largo camino y duro porque me han limitado a todo. Pero no paro. Yo entregué para que ellos prácticamente todo lo que yo entregué tiene evidencias. Tanto en corrupción, tanto en la niñez y en los demás que yo le mencioné. Todos ellos tienen. Y tanto el fiscal, el director de fiscales y el director, el fiscal Joel Zelaya es verdad, ellos tienen ya tiempos toda la información, pero no se ha hecho. ¿Nos puede usted más o menos esbozar así ligeramente en qué consiste esa investigación o qué se encontró en esa investigación? Lo que se encontró es que esa organización que tienen y que se denomina, que según la policía es crimen organizado, ellos entran a las escuelas y ahora también también pienso con mis investigaciones a otros negocios, entran, destruyen completamente, así como lo hicieron con mi negocio. Con ese dinero, cada empleado compra su plaza en el gobierno. Mi última directora, yo la investigué y ya está trabajando en el centro cívico. Una de mis secretarias ya está trabajando en el que está enfrente del Viera, ¿cómo se llama eso? Alcaldía municipal. En la alcaldía. Uno de mis vigilantes está trabajando en el Ministerio de Educación. Y yo tomé capturas de fotos también. Y yo tomé capturas de donde la directora me decía, esto es normal, así se hace. O sea, que esto es normal. O sea, que esa es la forma del trabajo de la corrupción. Entonces, ¿qué podemos esperar si este es el Ministerio de Educación? ¿Qué podemos esperar para el futuro? Entonces, en conclusión, en ese sentido, lo que hacían es vender notas, vender expedientes y vender graduaciones. Y venden su deuda. ¿Cómo así? O sea, le dicen a los padres que se integran a la corrupción también, que no paguen. Tal vez deben 6 meses, 8 meses, y luego le dicen, yo te voy a vender, yo te voy a conseguir tus papeles. No sigas pagando. Y vos me vas a pagar menos, un decir. Eso es lo que yo pienso, menos porque salieron papeles y los pagos no estaban en mi escuela. Entonces vendían también la deuda de las escuelas. Y aparte tenían su propio negocio, que es la escuela en casa. Y lo más terrible, usan a los niños
para hacer todo eso. ¿Y sabe lo que hacían? No les daban clases. Por más que me metí, los obligaba y les exigía, no lo oyen, no lo oyen. Y tuve incluso, fui a denunciar varios maestros y la policía estaba involucrada porque no me escuchó. Habían maestros que estaban con delitos y no les hicieron nada. ¿Y a esos policías qué sucedió en el trayecto de todo este problema? Mire, como nunca se investigó a esa persona que yo le estoy hablando, que la maestra tuvo un delito, entonces no le hicieron absolutamente nada, porque yo pienso que ahí está involucrada tanto ellos, la policía, como los maestros. Por eso ellos entendían. ¿Y los policías que usted mencionó que se habían despedido? ¿O lo habían bajado? Yo fui a las oficinas porque siempre los visitaba, ya no estaban en las posiciones. No sé a dónde me imagino que ellos me dijeron que los reubicaron, porque ellos me pedían que no siguiera el proceso con un Didapol, y me dijeron que los reubicaron, ¿verdad? Entonces, la segunda vez que yo volví a decirle, si usted sigue con la misma, que no me va a dar el documento, yo voy a volver a denunciarlos porque usted no quiere dar el documento al fiscal. Entonces, ahí lo entregaron. Pero imagínense cuánto tiempo tuve que pasar, que tuve que perder la escuela para poder entregar ese documento. ¿Y en la fiscalía qué problema es el que ha tenido? Él siempre me decía que no estaban. Y en el documento que presenté, ahí decía que sí, ya lo había entregado. Entonces, yo creo que ahí estaba el problema entre ellos dos. Uno, que decía que no se lo habían entregado y ya se lo habían entregado, y el otro. Entonces, para mí, ambos lo sabían. ¿Y qué acciones ha ejercido usted en contra de la policía o en contra del Ministerio Público? Bueno, de la policía, yo se lo mencioné con la Didapol, y del Ministerio Público me fui a denunciar al fiscal, me fui a denunciarlo porque hay una oficina donde se denuncian a los fiscales. Entonces denuncié a los fiscales y luego me fui al director de fiscales y le fui a decir. Entonces, casualmente, ya entregué al abogado para que se vaya al fiscal, al director de fiscales, ya con el documento, porque el director de fiscales me pidió que le especificara qué debe de hacer él conforme a lo que yo denuncié. Porque el problema es que si ellos se van allá y ellos le dan su versión, es probable que... ¿Pero esa denuncia usted la hizo contra los fiscales que llevaban el caso o contra el fiscal general? No, contra el fiscal que llevaba el caso. La denuncia la hice con el que... Y luego me dijeron que fuera donde el director, porque era el jefe de los fiscales. Entonces yo al director le dije, señor director, yo ya había venido con usted, yo ya le había comentado el caso, y yo creo que yo no le estaba platicando de cualquier cosa, yo estaba platicándole de escuelas, de niños. Yo creo que usted debió haber visto este caso, porque este caso era tan grave que todos esos empleados dejaban. Esos niños no estudiaban. Esos niños pasaban haciendo lo que ellos querían, porque ese era el premio que daban esas personas si ellos hacían lo que ellos les decían en pro de la corrupción. ¿Y qué se les indicaba a los niños hacer que fuese corrupto? Que fuese corrupto. Por ejemplo, sacar algo que les convenía a ellos. ¿Ejemplo? Algún documento, algún libro que se había escrito. Por ejemplo, cuando llegaba alguien a pedir información, ellos no querían que llegara más gente. Y mis alumnos eran vendidos. O sea,
hay un lugar que se llama SACE, ¿ok? Entonces ellos se metían a la información, porque ellos tenían hackeado mi información, y esa información, todos esos niños son vendidos a otros lugares. ¿A otros centros educativos? Y hay una escuela cercana que hizo una reunión con mi directora, porque hay padres que tenían amor a mi escuela, que me lo comentaron, que la directora con varios maestros hicieron una reunión en esa escuela y ahí se pusieron de acuerdo para que sacaran los niños de mi escuela. Entonces, también venden los alumnos. Y se iban de cienes. No es 1, 2, 3. Ahí es a donde usted detecta. Porque no son 1, 2, 3. Son cienes. O sea que le fueron quitando su clientela también. También, ese es otro tipo de negocio también. Entonces, ¿qué tiene que hacer las investigaciones? Fácil. Usted tiene una cantidad. En el SACE se va al INICE y ve a dónde están matriculados. Simple. Eso es lo que tienen que hacer. Para saber a dónde, y todas las escuelas que tienen temor, se va ¿cómo se llama? Las redes sociales, ahí va a ver todas las personas que están implicadas, porque están dándole duro a todas las escuelas, que no sirven, que no sé qué, que no sé cuánto. De esa manera están haciéndole el daño a todas las escuelas. Y muchas han perdido todo. ¿A quiénes ustedes que considera que le han estado afectando y que usted ha denunciado y no les han hecho nada? ¿A quiénes? ¿A quiénes son los que usted considera que le han perjudicado directamente, que usted ha hecho la denuncia en contra de estas personas y que no se le ha realizado nada en contra de ellas, que son las que le han estado perjudicando a usted? Distrital número 9, los jefes del distrital número 9. Yo se lo he dicho directamente. Usted tiene acusación en contra de los jefes del distrito número 9 de educación. Así es. Y no se les ha dado seguimiento. Y no se les da seguimiento. Y ahí en contra de quién es del distrito número 9, digo yo, hay vigilante, hay secretaria, hay director, hay distrital número 9. Entonces, el director, con las personas que le asisten. Contra de ellos es la denuncia que usted ha hecho. Así es. Y hay personas también imagínense que hay hijos de la secretaría, de la departamental, que tienen título de la Columbus y no han estudiado en la Columbus. Para que usted vea. Tal vez lo han estudiado un año. Hijos de los jefes. Hijos de la... O de empleados del departamental. Así es, de empleados de la Secretaría de la Departamental. De la Secretaría de Salud en el área departamental de la Secretaría de Educación en el área el departamental de Francisco Morazán. De la departamental de Francisco Morazán, sí. ¿Y usted cómo se dio cuenta de eso? Porque yo lo tuve y después lo revisé y tienen título. ¿Y esas denuncias usted las hizo? Sí. Imagínese que yo puse mis permisos de... Bueno, me quitaron mi título para ejercer como directora. ¿Por qué? ¿No es docente usted? ¿No fue a estudiar a Rusia? Y me dieron ellos, y tengo los permisos de ellos. Pero están molestos. ¿Pero por qué se los quitaron? ¿Con qué justificación legal? Porque, mire, no tienen ninguna justificación, porque yo les mandé los papeles que ellos me dieron el permiso. Yo hice, acuérdense que yo estoy en el extranjero. ¿Qué se hace? Primero se va al Ministerio de Relaciones Exteriores y después se va al Ministerio de Educación y de ahí ellos le dan un permiso para que usted pueda ejercer, ¿verdad? Entonces yo tengo 36 años. Cuando comenzaron, hicieron un cambio, dicen ellos. El 2014, dicen ellos. Ok.
Si hicieron el 2014 un cambio, porque hasta el 2022 me dicen a mí, yo seguí ejerciendo y seguí firmando. Pero como les abrí el caso, entonces ahí ya no puedo ejercer como directora, porque les abrí el caso. ¿Y por qué del 2022 para atrás sí podía? Pero su abogado no le ha dado seguimiento a eso de la forma como la sancionan a usted, si es legal o en forma ilegal. Es ilegal por una razón, se lo voy a decir. Yo busqué, es que yo soy de las que busco hasta, hay una ley que habla que no es retroactiva. Y ahí lo dice. Entonces si se hizo ese cambio, y yo tenía 36 años ejerciendo como directora, tenían que pensar primero y revisar. ¿Y en qué año toman esa decisión? 14. Fíjese bien, el 14 toman la decisión. ¿Y son los mismos que están en este momento? Los mismos que están. ¿Los mismos personeros del 2014 al 2025 son las mismas personas? No, no son las mismas personas, pero han dado el mismo seguimiento. O sea, es la misma actividad desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que nosotros no conocemos. Y lo hacen no solamente en escuelas, lo hacen en todos lados. Entonces, porque la duda que tengo yo es que si a usted le hicieron la sanción, su cuerpo de abogados no ha procedido como debe proceder, ¿por qué todavía usted continúa en el problema de que no puede ejercer? Porque del 2014 al 2025 estamos hablando de 11 años. Sí, son 11 años y hasta el 2022 me dicen que no puedo ejercer. Entonces, cuente del 2014 al 2022 cuántos años ejercí. Y ya estaba la ley. Ajá. Y desde 2014 comienza mi problema. O sea que ya estaba programado. Y desde el 2014 ya sabían que yo estaba a punto de irme para Estados Unidos. Y ellos ya tenían programado quitarme mis cosas. O sea que ya ellos habían estudiado mi escuela. Y he estado con varias personas de Estados Unidos que lo mismo le están haciendo. Les están quitando sus propiedades, los que están fuera. O sea que en este momento su escuela está cerrada. Yo la suspendí, porque yo ya no podía ¿Desde trabajar. cuándo? En este año la suspendí, creo que hace como 3 meses la suspendí. ¿Ya después de haber iniciado clases o antes de iniciar clases? Ya después de que agosto terminó, febrero terminó en noviembre, ahí terminé. Ya no podía. O sea que no inició año escolar. No se podía porque siempre entraban ellos mismos. Usted hacía y siempre lo persiguen. Imagínense que le persiguen hasta en su casa. Hasta en su casa lo persiguen. A mí me quitaron varias veces los frenos de mi carro. Hasta los frenos de mi carro. Los buses de mi escuela les quitaron los frenos. Yo tengo audios donde los padres me llaman la atención porque le quitaron los frenos a mis buses. Me golpeaban los buses. Bueno, usted no se imagina todo. Ellos venden la gasolina, ellos venden los repuestos de los buses. Ellos, ¿qué es lo que no hacen? Pero yo se lo digo. O sea que no les tengo temor. Morir. ¿Y no ha surgido nada de esas acusaciones que usted ha hecho ante el Ministerio Público? ¿No hay nada sancionado? ¿No hay nada recuperado? No. No hay nada. Pero mi lucha sigue. Incluso hicimos una organización que se llama Pueblo Unido, luchando contra eso. Porque sabemos que necesitamos. Estamos llegando ya casi al final del programa. Me gustaría que usted, en un breve resumen, le dijera a los que nos están viendo, a nuestro pueblo y a las autoridades, en primer lugar, que usted, según lo que he entendido, no se va a dejar que esto siga así. Entonces me gustaría en unos 2 minutos usted pudiera exponernos realmente en conclusión qué es, al final de cuentas, lo que usted les exige a las autoridades de justicia, porque ya las autoridades de educación ya no avanzan ahí, pero a las autoridades de justicia, ¿usted qué les pide en relación a su caso? Bueno, lo único que puedo decirles es que a pesar de que
ya he informado, no es la primera vez, que seguimos esperando a que haya de parte de ellos una respuesta rápida, porque no estoy hablando de cualquier cosa, estoy hablando de niños, estoy hablando de adolescentes, del futuro de nuestro país. Y aparte de eso, del hambre del pueblo. Y si el pueblo tiene hambre, necesitamos un cambio. Y ese cambio es obligación de nuestra autoridad. Tomar el caso, que ya se los presenté y no es de boca. Les he presentado todas las evidencias y las que no tengo, no las presenté. Entonces, necesito una respuesta de parte de nuestras autoridades para que se haga justicia, porque no solamente es Columbus, son muchos negocios y muchas personas que se están dañando. Eso es lo que yo pediría para mi país. Muchas gracias. Muy amable. Por acompañarnos, y realmente para mí es un honor tenerla, considerando que usted es parte del pueblo, ciudadana, que tiene derecho a expresarse según el artículo 72 de la Constitución. Y por supuesto, a través de Canal 51, donde usted vino a exponer estas inquietudes, esta denuncia y la solicitud que le hace a las autoridades, tanto de educación como de justicia, al Ministerio Público, para que se le dé seguimiento a este tipo de casos. Porque yo le quiero explicar lo que para nosotros significa Unidos en Diálogo. Ya que nosotros creemos en Unidos en Diálogo firmemente, que el diálogo sincero y la participación ciudadana son las herramientas clave para poder construir un futuro más justo y próspero para todos y cada uno de nosotros los hondureños. Hasta el siguiente programa.